Gloria al nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a las personas que se conectan. We welcome those who are getting connected at this hour a nuestra iglesia Corazón Nuevo. to our church, New Hearts Church. Thank you. Los niños pasando a la iglesia del niño. Our children going and entering to Children's Church. Y el que nos siguen por las redes sociales, los niños tienen un currículo muy bueno. And the kids, those who are following us through social media, they have a good curriculum, the kids. Este próximo mes están hablando solamente sobre lo que es la oración. This month they will be speaking only on what is praying. So, si usted visita nuestra casa, So if you come and visit us, sus niños están siendo educados en la palabra del your Señor. children are being educated on the Word of God. Y queremos dar gracias a todos los que nos han ayudado a orar. Those we want to help those who have helped us pray. Thanks. Thanks to those who have helped us pray. Por los enfermos que hemos estado orando. We've been praying for those who are sick. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos aprendiendo todos aquí a manejar el sistema de sonido. Nuestra lluvia está en su último proceso. La niña tiene 2 años para las personas nuevas que están viniendo. Those who are new coming, we have been praying for a little girl. Her name is Julia, and that means rain in English. We've been praying for her. She's 2 years old. Y ella está batallándose más de 1 año con cáncer. And she's been battling more than a year. She's been battling cancer. Pero ella está en su último proceso a ver cómo han salido todas las transfusiones de médula ósea. But she's in the last procedures of bone marrow. Ya pasó los procedimientos de eso y ahora están los últimos de radiaciones. So now she's having radiation. So continúo orando por ella. We continue praying for her. Y por el hermano del pastor Ángel Santiago. And our pastor, Angel Santiago, his brother, también está en una batalla con el cáncer. is also battling cancer, and we continue praying for him. Pero esta semana, como pueden ver, Pastor Ángel no está con nosotros. But as you can see, Pastor Angel is not with us. Él vino bien, aleluya. Él vino bien enfermito del norte, llegó ayer. He came a little delicate from up north. So manténganlo en oración porque como saben, We continue praying for him because, as you know, él sale a las misiones He is en going to missions. este próximo mes de this mayo. May he is going to mission. Y como dijimos, nosotros no tenemos plane ticket, And as we said, we don't have a plane ticket, pero nosotros vamos con él. but we went with him. Amen. ¿Por qué? Porque nuestros esfuerzos han sido para este viaje a Cuba. Why? Because we have put all our effort to Cuba. Yo voy a mantener el micrófono así, espero que me escuchen. Quiero que vayan conmigo a la palabra I want you to go with me to the Word. y quiero dar la bienvenida porque no me dieron un papelito a nuestras visitas del día de hoy. I didn't get a visitor's paper, but we do want to welcome our visitors today. Tengo a unos amigos que amo mucho, We have some hermanos friends en here Cristo que los conozco hace mucho that we tiempo love them for a long time. We've known them. y están entre nosotros Marisol y Pedro. And Marisol and Peter are Peter, I like that. Si los nombres no se traducen. Peter is Pedro, ya. Gloria a Dios, pero continuamos, amados. Vamos a buscar el libro de Joel, capítulo 2. We're going to go to the Word, and we stand as we read the Word. We're going to Joel 2. Nos podemos en pie para honrar la palabra del Señor. Aleluya. Y comenzamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy vamos a hacer algo diferente, aunque lo tengamos en el proyector. Yo le he pedido a la hermana Rosa que continúe y lo lea también conmigo. So today we're going to do something a little different. We do have the Word in English on the projector, but we are going to read it. La palabra dice: Yo restituiré los años que le comió la oruga, el sartón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis en medio de Israel que estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro Dios, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. That's going to be from Joel 2:25-27, and it reads like this: As I will compensate you for the years
that the swarming logs had eaten the creepy logs and splitting logs and the locusts. My great army which I sent upon you, you will have plenty to eat and satisfy, and praise the name of the Lord your God, who has dealt wonderfully with you, and my people shall never be put to shame. Aleluya, aleluya. Pueden sentarse, amados. Is that it? Yes, aleluya. El Señor cuando me estaba hablando de esta palabra, When the Lord was speaking to me about this word, aunque estamos leyendo en el Antiguo Testamento en Joel, although we are speaking and reading from the Old Testament, la palabra es viva y eficaz. the word is alive and La palabra les habló en ese momento al pueblo de Israel, the word spoke to them at the time, in those times, pero la palabra nos habla a nosotros en but este the word tiempo. speaks to us in these times. Porque ¿quién es el pueblo de Dios en este momento? Because who are God's people at this time? Amen. So yo quiero que escuchen el significado de la palabra avergonzado. I want you to listen to the definition to ashamed. Amén. Esto significa que siente o muestra vergüenza, humillación o deshonra. This means feeling or showing shame, humiliation, or disgrace. ¿Alguien puede sentir vergüenza Somebody can feel ashamed por algo que pasó, for something that happened, algo que experimentó, something they experienced, o un sentimiento de culpa? or some sort of feeling of some sort of blame Guilt. or guilt? Aleluya, yes. Cuando él habla de su pueblo, como dije anteriormente, ¿a quién él se refiere? When I speak about this, I want to know who he's referring to. Él se refiere a sus hijos, a los escogidos, He's referring to his children. aquellos que hemos Those who are chosen. aceptado a Cristo, Jesucristo en nuestro corazón. Those who have accepted Jesus as in your heart. En el 2006, In 2006, y nos fuimos lejos. like wow, we went way back. No sé si ustedes se acuerdan. I don't know if you remember. Puede ser que el hermano Dani no, porque estaba fuera de este país. Maybe not Danny at the moment because he wasn't here. Pero los que estamos en Estados Unidos en ese momento, Those of us who've been in the United States in those hubo times, una crisis económica, hubo un cambio radical. there was a radical change. We went through a crisis. La gente se cree que eso está pasando ahora, que están empezando a ver unos cambios radicales con el gobierno y esto y lo People otro. think that this has been happening now, that they've seen radical changes. Esto ha pasado muchas veces. This has happened many times. Y nosotros como pareja And we as a couple, sufrimos unos cambios radicales. we suffered some radical changes. Me acuerdo ese año, I remember that year porque fue el año que nosotros compramos la casa en que vivimos hoy. because it was the year that we bought the house that we live in now. Pero nosotros teníamos nuestra primera casa, que estuvimos 11 años en ella. But we did have a house that we lived in for 11 years. La rentamos We rented y nos convertimos en landlords. and we converted ourselves into No sé cómo se landlords. dice en español. I don't know English and I don't know Spanish. Nos convertimos en... Sí, eso mismo. Y entre una cosa y la otra, And between one thing or the other, compramos otra casa. we bought another house. Antes de esta casa que tengo Before this house that I have y la primera. and the first one, Yo dije, wow, ahí está. También la rentamos we also rented y la crisis llegó. and the crisis came. Uno de mis inquilinos, tenants, One of my tenants, dejó de pagar. he stopped paying. 3 meses estuvo sin pagar. 3 months without paying. Y yo, Dios mío, ¿qué yo hago ahora? I said, Lord, what do I do now? Yo creo en la escritura. I believe in your word. Lo que yo debo, yo tengo que pagar. What I owe, I have to pay. ¿Verdad que sí? Right? Somos hijos de Dios. We're children of God. Okay. De momento, la crisis se pone más difícil. All of a sudden, the crisis got worse. Tengo que la casa que vivo, I have the house that I live. tengo que buscar cómo modificar el préstamo. I have to see how I am going to modify
my loans. ¿Se acuerdan mucha gente que estuvieron haciendo eso, modificando los préstamos? Mucha gente en ese People tiempo. were modifying in that time. El hermano Pedro casi sí. Sí, porque lo que lo vivimos, lo que lo pasamos, fue difícil. See, while we lived there, we knew that it was difficult. Y en medio de esta crisis de las casas, que lamentándolo mucho, perdí casi todo. And in between all these that was happening, I lost almost everything. Por un milagro de Dios, By a miracle of God, no perdí la casa que tenemos I ahora. didn't lose the house that I am living in now. Pero parte del testimonio, But part of my testimony, en ese tiempo mi esposo y yo teníamos bastantes crisis matrimoniales. and that time, me and my husband were going through marital. Usted sabe que cuando hay problemas And you know económicos, when you're going through your finances, los muchachos están the en children esa edad in that age, que uno no sabe ni cómo tratar a un teenager por where you primera don't vez. know how to manage a teenager, O sea, muchas cosas. many things. Los que saben parte de mi testimonio, Those who know most of my testimony, yo descuidé también mi familia I was careless with my family porque estaba demasiado pendiente a lo que era la iglesia. because I was very much involved in the church. Y no lo tomen a mal, And don't take this wrong. tendría que escuchar el testimonio para entender por qué nos afectó. You would have to listen to my full testimony to know how this affected us. Había alguien viviendo con nosotros Someone was living with us que el Señor envió that the Lord sent desde Colombia from Colombia, y vivió con nosotros de como 6, 7 años, ahora mismo no me acuerdo el and he tiempo. lived with us about 6 or 7 years. Era un joven adulto It was a young adult, y vivió todos esos años con nosotros and he lived all those years with us hasta que el Señor le dio una esposa para casarse y salir de mi casa casado. until the Lord gave him a wife so he could get married and leave my home. Pero este joven adulto, But this young adult, en medio de todas nuestras crisis, in the midst of all our crisis, era la columna espiritual de mi casa. he was the pillar the pillar in my home. The spiritual pillar in in my my house. Wow. It was 2 adults. Habíamos 2 adultos. There was 2 adults, Pero este joven but this young adult fue el que mantuvo mi casa en pie. was the one who maintained my home. Y usted dirá, wow, ¿y cómo? ¿Cómo? And you say to yourself, how? En oración, He maintained it in prayer, ayuno, in fasting, obligándonos a nosotros a levantarnos a orar con Él obligating us to get up and pray with him, y creer que Dios podía hacer un milagro. and believing that God can do a miracle. Y pronto después de eso, Soon after, Él se va a casar y se va. he goes and he gets married and he leaves. Y se muda 6 horas de distancia. And he moves from here 6 hours away from here. Y yo me quería morir. And I wanted to die. Yo decía, ¿y ahora qué? I say, now what? Y el Señor manda una palabra a mi vida. And the Lord sent a word to my life. Tú no necesitas una columna You más. do not need another pillar. Párate en mí. Stand in me. Párate en mi palabra. Stand in my word. Cree que yo todavía estoy en tu casa. Believe that I am still in your home. Porque Él no me llevó con Él. Because he didn't take me with him. Yo estoy con Él, yo estoy contigo. I'm with him and I'm with you. Y los milagros comenzaron a ocurrir. And the miracles began in my home. Pero fue mucho tiempo de aflicciones, una detrás de la otra. A lot of afflictions, one after the other. Mi mamá en ese momento, si no me equivoco, también tuvo uno de sus colapsos con el cáncer. My mom also had Ella tuvo 4 veces 4 cáncer. times with cancer. So, más o menos en el 2009 por ahí también, 2008, 2009 también le dio otra vez. She had cancer. Otra vez con quimio, otra vez con Chemo situaciones. and situations. Pero todos en la vida, yo le estoy contando mi historia. I'm telling you my story. Pero yo me imagino que cada uno de ustedes But I can just imagine that each of you, tienen una historia. you have a story. Tienen procesos que han pasado, You have processes that you've been through. que las han hecho afligir su corazón. That it has made you afflicted in your heart. ¿Verdad que sí? Right? Y ahora quiero que vayamos a Juan 16. And now I want you to go to John 16, Y vamos a leer del versículo 29 al 33. from verse 29 to 33.
Y lo voy a leer, Rosa. Cada versículo traduce. Okay. Gracias. Versículo 29 dice: le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. His disciple says, oh, now you are speaking plainly to us and not in figurative of speech. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Now we know that you know all things and have no need for anyone to question you. Because of this we believe that you came from God. Y Jesús le respondió: ¿hasta ahora crees? Jesus answered them, do you now believe? He aquí la hora que viene y ha venido ya. En esto seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Take careful notice, an hour is coming and has arrived when you will all be scattered, each to your own homes, leaving me alone. And yet I am not alone, because the Father is with me. Aleluya. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En medio tendréis en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. I have told you these things so that you in me may have peace. In the world you have tribulation and distress and suffering, but be courageous. Aleluya. Be courageous. I have overcome the world. Amén. Aleluya, aleluya. ¿Qué significa el afligirse? ¿Qué significa eso? What is it to be afflicted? What does that mean? La aflicción causa molestia. Affliction causes bothersome or discomfort. Exacto. Sufrimiento hasta físico. Suffering even physically. Causa tristeza. It causes sadness. Y a veces hasta angustia moral. Even moral anguish. Yes. Y hay efectos cuando uno se aflige. There are effects when you are afflicted. Sentimos tristeza, We feel sadness. pesar, pena, We feel sorry. We feel heaviness, desolación, dissolution, tribulación, tribulation, amargura, bitterness, dolor, pain, descontentamiento. disconsolation. Todo lo que hace el afligirnos. Everything that makes us feel afflicted. Pero el Señor nos ha dado buenas nuevas. But the Lord has given us good news. Él nos ha dicho He has told us que Él ha vencido al mundo. that He has, Todo esto es temporal, all of this is temporary. pero Él ha vencido todo lo que estamos pasando. But He has conquered all the things that Él fue a la cruz del He Calvario went to the por cross of ti. Calvary for Y you. tú sí fue por mis pecados. And yes, it was for No, your sins. por todo lo But que it tú was tienes que pasar. also for all that you have to go through. Porque Él está contigo. Because He is with you. El día que tú decidiste The day that you decided aceptar a Cristo en tu to corazón, accept Jesus in your heart, Él está ahí. He is there. En medio de las tribulaciones, en medio de las aflicciones, Él está ahí. Of tribulations. Él no He is se ha there. olvidado de las promesas que ha puesto en tu vida. He hasn't forgotten the promises that He's put in your life. Es que las aflicciones nos hacen ver las cosas tan diferentes It's that affliction allows us to see things differently. que creemos que lo que Dios ha dicho se quedó atrás. That what God has told us is still behind. No se quedó atrás. It didn't stay behind. Porque Él te va a llevar a un lugar Because He's going to take you to a place donde todos esos pesares, todas esas where tribulaciones all these tribulations and this heaviness serán usados para bendecir el will be reino. used to be blessed the kingdom. Será usado para testificar al mundo lo que Dios It will hace. be used to testify to the world about His. Porque si yo no hubiera vivido lo que viví con mi esposo, Because if I had not lived what I lived with my husband, ¿cómo pudiéramos pararnos aquí? ¿De qué les íbamos a hablar? what would we speak to you about? Podemos hablar la palabra de Dios. We'll speak to you about the word of Pero si God. no le decimos todo lo que tuvimos que pasar, But if we don't tell you everything we've been through, los momentos que tuvimos en el piso, the moments when we were on the floor, las
las veces que tuvimos que decir, mira, ya, vamos a divorciarnos, se Many acabó. times when we use that word divorce and we said that's it, it's done. Las veces que dijimos, eso que Dios habló en nuestra vida hace 17 años atrás, eso no va a pasar. When we have to say the testimony about what 17 years ago that the Lord spoke to us, we would say it would never Si nuestra happen. vida espiritual estaba así, Our como un roller coaster. Our spiritual life was up and down like a roller coaster. ¿Dónde, en ese momento, dónde estaba mi mente? Where at that moment, where was my mind? Gracias al Señor Thanks to God que me acordaba de la palabra. that He would remind me of Gracias al His word. Señor que hablaba a mi vida Thanks to God He was speaking to my life y a la vida de Él. and His life. Porque llegó el punto Because it got to the point que para salir de todo ese dolor, where to get out of all this pain, tuvimos que estar en un acuerdo. we had to come into an agreement. Y eso es lo mismo que tú tienes que And hacer that's the same thing you have to con el do Padre. with the Father. Cuando estás en medio de la aflicción, When you're in the midst of affliction, ponte de acuerdo con el Padre. come in agreements with the ¿Y cómo tú Father. te pones de acuerdo con el And Padre? how do you come in agreements with the Father? Cuando oyes su palabra, When you hear His word, cuando la crees, when you believe cuando it, la vives. when you live it. Porque es fácil leerla, Because it's easy to read it, es más o menos fácil entender. more or less Y creer. easy to understand and believe. La parte difícil es vivirla. The difficult part is to live it. Pero Él quiere también But He also wants ver cuán comprometidos estamos. to see how committed you are. Porque mucha gente no gana la carrera. Because many people don't finish this race. Mucha gente no gana esta carrera. Many people don't finish this race. Porque se cansa, se agota. Because they get tired, they get weary. Porque le dan más importancia a las Because aflicciones they give more importance to the affliction de la promesa que Dios le dijo, yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. than the promise that God has given that He will be with you to the end of times. Y por la eternidad. And for an eternity. Esa promesa no te la da nadie. That promise, nobody can give that to you, only Him. Aleluya. Leímos que en el Antiguo Testamento, en Joel, We read in Joel, in the Old Testament, no importando lo que su pueblo tuvo que pasar, no matter what His people had to go through, todas esas plagas, todas las cosas que all those sucedieron, plagues, all those things that they went through. pero él decía But He said que su pueblo that His people no sería avergonzado. shall not be put to shame. Escuchen esto. Listen to this. Entonces en Juan, Then in John, el Jesús mismo Jesus Himself le dice a sus discípulos, tells His disciples que en algún momento me entenderán, por eso él los cuestiona, that in one moment they will not understand, but He questions them. porque él caminando con ellos Because He was walking with them, y no entendían el concepto de que Jesús era Dios, and they did not understand the concept that Jesus was God, pero que en algún momento él no estaría, but that in one moment He will no longer be there, pero Dios estaría siempre con nosotros. but God will always be ¿Qué there. significa que What does Jesús that mean? siempre That está con Jesus will nosotros? also be there. Especialmente nosotros, los creyentes, que sabemos que el Espíritu Santo mora en So nosotros. believers who know that the Holy Spirit dwell with us, Aleluya. Y que en medio de cada aflicción, that in the midst of every affliction, ya Él nos dio la victoria. He has given us the victory. Y no quiero continuar sin dar un ejemplo bíblico. And I don't want to continue without giving a biblical example. Y es increíble, And it is unbelievable porque el pastor empezó antes de nosotros empezar la adoración, because Pastor began before we started prayer. como tenemos de costumbre en esta How casa. we do in this home. In Se this lee la church, palabra, se ora the word, y and comienza la then adoración. Y el pastor trajo palabra semejante a lo que yo iba a And the hablar. pastor brought a word very similar to what I was going to speak. Yo me quedé así I detrás de stood ellos. like behind him, like Él no sabe cuál fue la palabra que el Señor iba a traer. what the Lord was going to bring. Y ayer yo estaba trabajando And yesterday I was working en una venta de garaje. in a garage sale, Y antes de comenzar, and before le dije, ok, todo el team, vengan, vamos a I orar. said, all the team, let's pray.
Y a la persona de la casa And the person of the home, le digo, hoy te toca a ti. I said, today's your turn. Alabado Dios. Pero miren, no fue casualidad. But it wasn't a coincidence. Porque cuando yo le dije, hoy te toca a ti, Because when I told her today is your ella turn, dijo, estaba orando y hablando con el Señor. she said, I was speaking and talking to the Y Lord. el Señor me trajo a mente And the Lord brought to my mind a José. to Joseph. Y yo me quedé así, yo, espérate, déjame ver si es el mismo José. And I said, well, let me see if it's the same Joseph. Porque la Biblia tiene varios José. Because in the Bible, there's various of Y Joseph. cuando ella habla, But when she speaks, yo sentí una paz. I felt such a peace. Cuando termina le digo, When she finished, mañana voy a hablar de él. I said, tomorrow I will speak of Joseph. Pura confirmación. Just a confirmation. So, hermanos, no vamos a buscarlo en la Biblia. So we're not going to seek it in the Solamente Bible. vamos a hablar sobre este We're personaje. just going to speak about this character. ¿Y en dónde está in la the Biblia? Bible. Está en Génesis. His name is in the Bible, it's in Genesis. Y se encuentra entre los capítulos 37 al 50. It's between the chapters of 37 and Y ustedes van a saber que no. and you're going to know who it is. Ok. Este José So this Joseph, era hijo de Jacob. it was Jacob's son. Y era el favorito de papá. And he was the favorite of the father. Y ustedes saben qué pasa cuando alguien tiene favoritos. And you know what happens when someone has favorites. Alguien más se va a molestar. Someone else is going to be bothered. Imagínense que, ¿verdad? Esto yo no sé si es verdad o mentira, yo solamente estoy dando un ejemplo. I'm just giving an example here. I don't know if this is truth or a lie. Imagínate que la hermana Rosa y José, Could you just imagine if Rosa and Jose, uno de tienen 5 hijos they have 5 kids y nombran un favorito. and they name a favorite? ¿Qué va a pasar What is going to happen con los otros 4 with the other hijos? 4 children? ¿Qué ustedes creen que va a sentir? What ¿Qué do van a you think sentir? that they are going to feel? Pues miren, José, Well, look, Joseph, desde su infancia y adolescencia, since he was a young boy to his teenage life, lo que generaba era envidia de sus hermanos. all he generated was jealousy from his brothers. Qué pena. That's sad. Entonces sus hermanos, So his brothers, por causa de eso, because of this, lo venden. they sell him. Salen de él. They get rid of him. Si no salimos de él, If we don't get rid of him, aquí ninguno vamos a importar. none of us are going to matter. Esa es la verdad. That's the truth. Y aquí comienza And this is where it begins. lo que podría ser la aflicción, What could be an affliction, la tragedia the tragedy de la vida de José. of Joseph's life. ¿Por qué? Porque él es vendido como esclavo. Why? Because he was sold as a slave. Entonces, él lo llevan a Egipto And they take him to Egypt. y lo compra un siervo. Espérense que yo como que me estoy adelantando. Aleluya. Ok, él es vendido por sus... lo tratan de desaparecer. They try to get rid of Y lo him. llevan a Egipto. Eso And fue lo they que take him quise to decir. Egypt. Y cae a servicio de Potifar, And he ends up in the hands of Potiphar, que es un oficial del faraón. who is an officer of the The Pharaoh. Pharaoh. Yes. Pero ¿qué pasa? But what happens? Él es acusado falsamente He is falsely accused de estar con la esposa de to be with the wife of his de Potifar, que era mentira. Ella era lo que estaba seduciendo. a lie. She was seducing him. Por eso es que no vamos a leer, vamos a hablar de la historia. That's why I want to speak about the story. Póngase los zapatos de José. I want you to put yourself in his shoes, Joseph's shoes. Era el niño querido de la casa. It was the most loved child of the home. Lo venden. They sell him. De momento lo acusan. All of a sudden, he's accused. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido algo así? How many of us have not lived something likewise of this? A lo mejor no es idéntico, Maybe it's not identical, pero hemos vivido momentos. but we've lived some sort of moment. Y llega a la prisión. And then he goes to prison. O sea, pónganse esto en sus mentes. I want you to put this in your mind. Una persona totalmente inocente A person completely innocent termina en la cárcel. ends up in prison.
Si a usted le pasa algo así injustamente, If something like this happens to you unjustly, eso no va a afligir su is corazón. this not going to afflict your heart? Pero hay algo especial en José, But there's something special about Joseph. como hay algo especial en cada uno de ustedes. Like there is something special inside of each and every one of you. Porque Dios lo hace todo perfecto. Because God does everything Y cuando Él perfect. te creó And when intencionalmente, He created you con un with intention, propósito. with a purpose. Él interpretaba sueños. He interpreted dreams. Tenía un don He especial. had a special gift. Y en prisión, And in prison, Él interpretó los sueños he interpreted dreams de dos personas. of two people. Le interpretó los sueños al copero. I don't know cómo se dice copero en inglés, sorry. Of two people. Y el panadero del faraón. And the bread maker of the pharaoh. Sorry guys, sometimes it's so difficult. Pero el haber hecho esto In doing this, lo libertan. they free him Exacto. Para que le interprete los sueños al faraón. so that he can interpret the dreams to Pharaoh. El don que él tuvo, que tenía, The gift that he has le abrió las puertas. opened doors for him. El Señor nunca se olvidó. God nunca se olvidó God never forgot para que Él lo creó. why he created Y him. ese don tenía que ser usado. That gift that he had to be used. ¿Usted se cree que en medio de la aflicción Do you think that in the midst of affliction, yo voy a pensar I'm going to think en estar ayudando a otros con el about don que Dios me dio? with the gift that I have? Eso es lo que tenemos que hacer. That's what we have to do. Hay veces que estamos llorando nuestras situaciones, We're nuestros crying problemas, our situation. pero por el otro lado tenemos que estar levantando a alguien. But then at the same time, we have to lift up someone else. Y esto lo llevó a tener posición. And this took him to get a position. El faraón quedó impresionado. Pharaoh was impressed. ¿Por qué? Why? Porque él le había hablado de cómo que iba a venir una crisis, una sequía. Yeah, he spoke to him about a famine that was coming. Amen. I didn't know that one in English. Y él pudo preparar And he was able to prepare para cuando llegara ese for tiempo, when that time comes. y por esto le dieron una And posición. because of this, they gave him a position. La posición tiene un nombre bien raro, The position has a weird name, pero lo busqué en la internet porque yo me pongo a buscarlo. but I searched it. Dice vicerregente, Wow. whatever that is. No, you Pero I read it in English. no, don't worry about it. We're gonna do this. Esta palabra significa This word means que es un diputado and deputy, a deputy, yes, diputado o una persona que actúa en lugar de otra, or a person who acts in place of another, especialmente un gobernante. especially like a government. O sea, esta persona se toma cargo So this person takes de charge arreglar cosas que le conciernen al que está en la cabeza. to arrange things for the person who's in charge. Es difícil explicarlo. Yo tardé en entenderlo. ¿Verdad? Es difficult. Un embajador. Ambassador too. Thank you, Pastor. Hallelujah. Okay. He will work together. Y él puede llegar a salvar a Egipto He's able to save Egypt, almacenando alimentos para esta gran hambruna. storing food for this famine that was Para coming. que la gente pudiera sobrevivir ese So people tiempo. could survive during that time. Pero en el medio de haciendo todo esto, But in the midst of doing all of this, ¿ustedes saben quiénes estaban pasando hambre? do you know who was hungry? ¿Quiénes estaban pasando Who necesidades? was having needs? Los que lo vendieron, The ones who sold him, sus hermanos. his brothers. Qué triste. How sad. Esto no es fácil. This is not easy. Por eso es que la palabra dice que oremos y bendigamos al que nos maldice. And this is why the word says to pray and to bless those who curse us. Se oye bonito, It sounds nice, pero es difícil. but it's difficult.
Y llega el momento And the moment came que hay un reencuentro porque los hermanos vienen a buscar provisión. when there is a gathering or renewing because the brothers come to find provision Y no los reconocen. and they don't recognize Joseph. Y no di detalles de la historia de Josué porque yo prediqué anteriormente de la And historia de I Josué. didn't give too much detail because I preached before about Joseph, Pero hubo una reconciliación y un perdón. but there was a forgiveness and a reconciliation. Una reconciliación. There was reconciliation. Y sus hermanos se pueden restablecer en Egipto. And his brothers were able to establish themselves in Y Egypt. José puede continuar And Joseph en can su continue posición, his position, sirviendo a Dios serving God y a su pueblo. and his people. Piensen, Think about this. no sé, pero esto a mí me hizo analizar muchísimo. I don't know, but this made me analyze some things. Porque yo decía, Señor, Because I said, Lord, en medio de todos mis procesos, in the midst of all my process, en la mayoría, in the midst of most of them, hay cosas que José hizo there were things that Joseph did que yo no pude hacer. that I couldn't do. Pero llegó el tiempo But the time came que pude hacerlo en medio del dolor. that I was able to do it in the midst of pain. Y he visto tu mano. And I saw your hand. Ahí es cuando se cree que ahí es cuando la gente, yo digo, cuando uno no puede hacer esto. This is where people think that you cannot do this. Es cuando ya tu mente está, It's when your mind is que already, solamente piensas en ti, that all you think about is yourself, olvidando forgetting el por qué estamos aquí. as to why we are here. ¿Para qué Dios nos envió? Why has God sent ¿Qué us? dones Dios ha puesto en nuestras What vidas? gift has God put in our lives? ¿Qué el Señor ha hablado a nuestras What vidas? has God spoken into our Y lives? yo encuentro que hay enseñanzas, por lo menos aquí 6 enseñanzas poderosas And I find here that there are about 6 teachings that are very en la vida de powerful José, in the life of Joseph, que las podemos poner en nuestra vida, that we can que las apply podemos them, ver y palpar en nuestra that we vida. can apply them and use them into our own lives. La número 1, Number 1, usar nuestros dones, use our gifts, no importando dónde estemos. no matter where we're at. Él usó su don He used his gift encerrado en una reja, en una cárcel. while he was in prison. So, hay veces que hay gente que están pasando por momentos, I don't know, enfermedad, There's people who are going through, I don't know, sicknesses. me quedé sin trabajo I'm still without a job, y no veo más and nada. I don't see anything else. No veo más nada. I don't see anything Es else. como que si me frizara. It's like if I froze. Tú eres más que un trabajo. You are more than a job. Tú eres más que una enfermedad. You are more than a sickness. Otra cosa que él me enseña Another thing that he taught me es que podemos vencer las tentaciones, is that we can overcome the temptations, aunque nos cueste. even if it costs. Porque él venció una tentación. Because he overcame Él pudo temptation. terminar teniendo algo con la esposa de Potifar. He could have had something with Potiphar's house, Pero él no lo hizo, but he didn't. aunque por ello quedó en la cárcel. Even though because of this he ended up in prison. Número 3. Number 3, Mantener tu fe en Dios. maintain your faith in God. 4. 4, Y esta de verdad, a and this muchos nos one toca. really it might hit most of Ser us. humilde. Be humble. Ser humilde. Be humble. Usted dice, sí, pero si uno es muy suavecito, You muy say, yeah, but if tranquilo, I'm too soft or I might no nos be too toman en calm, cuenta. they might not take us seriously or take advantage of us. O toman, exacto. ¿Cómo se dice en español? Toman ventaja de mí. Aleluya. Número 5. Number 5, En lugar de enfocarse en la injusticia, the place of en vez de enfocarnos en la injusticia, instead of focusing in the justice, enfócate en Dios. okay, instead of focusing in injustice, focus on God. Y el último, And the last one, sigue el propósito que Dios tiene para ti. continue in the purpose that God has for you.
No importa dónde estés. no matter where you're at, No importa tus emociones. no matter No your importa emotions, lo que tú quieres. no matter what you want, Enfócate focus en lo que Dios in what tiene God para has tu vida. for your life. Y en este tiempo Dios tiene algo para cada uno de And for such nosotros. a time in a season, God has something for each and every one of us. Y si nosotros no somos humildes, ¿qué And somos? if we are not Humble. humble, ¿Qué somos? what are we? ¿Cuál es la palabra opuesta? What is the opposite word? Orgullosos. We're prideful. ¿Mm? Si nosotros nos desenfocamos If we get de estas unfocused enseñanzas de José, of these teachings of Joseph, va a ser muy difícil it will be very difficult. que el Señor cumpla. Digo difícil porque no es imposible. I say difficult because it's not impossible. Para Dios todo es For posible. God, all things are possible. Para nosotros For us, es que vemos que las cosas no pueden ser. is that we see that things will not Y yo will quiero not que be. ustedes vayan conmigo a Romanos 10. But I want you to go with me to Romans 10. Aleluya. Se nos fue, pero no importa. Se me olvidó decirle a la nena que hoy estuvimos en ayuno y oración. Desde las 7 de la mañana. Today we were in prayer and fasting since 7 o'clock in the morning. And we forgot to bring the plug for the computer. So It's okay. it's good. Se nos olvidó el plug y ya se nos fue la computadora. Vamos a leer en Romanos 10, 9 al 13. Romans 10, 9 to 13. Y dice la palabra del Señor. And the word of God reads, Ay, porque quiero enfatizar because I want to emphasize a quién Dios le habló en Joel who God spoke in Joel y a quién Dios le habló, Jesús le habló a los discípulos en Juan. and who Jesus spoke to the disciples in John, Sí, y a quién Él está hablando. and now who he's speaking to. Dice la palabra. The word of God Que si says, confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó entre los muertos, serás salvo. Porque en el corazón se cree para justicia y con la boca se habla confesión para salvación. Porque las Escrituras dicen, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judíos y griegos, pues el mismo es el Señor de todos. Es rico para todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart a person believes being free of the guilt of the sin and made acceptable to God. With the mouth he acknowledges and confesses his faith openly resulting. Okay, is that the meanings and everything is together? So Sí, sí. is that resulting in the confession of salvation. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. For there is no distinguish between Jewish and the Jew and Gentile. For the same Lord is Lord over all, and abounding in rich for all who call on him. For whoever calls on the name of the Lord will be saved. Aleluya. Lo que pasa es que yo te envié la traducción amplificada. Aleluya, sí, Señor. Pero hermano, esta palabra This word, my brethren, es tan viva que sigue is repitiéndose a so través del alive tiempo. that it keeps repeating itself En many el times. Antiguo The Testamento Old le habló a su Testament, pueblo. he spoke to his people. En el Nuevo In the Testamento, New el Testament, mismo Jesús le habló the a sus same Jesus discípulos. spoke to Y hoy el disciples, Señor nos and está today hablando a God nosotros. speaks to us. Vamos a ser afligidos, We are going to be afflicted, pero no vamos a ser but we avergonzados. will not be put to shame. Y vamos ahora al último texto And bíblico para let's go to the cerrar. last scripture to close. En Romanos 28, In Romans 8:28, 28 al 30. from 28 to 30. Ja, y que mucho nos gusta este texto.
and how much we love this. pero tenemos que leerlo completo. But we have to read the whole thing. Mucha gente solamente dice el versículo 28. Many people just read verse Y 20 perdonen, and es Romanos 8, no 28. Es Romanos 8. It's Romans 8:28. Yes, es que yo lo había escrito sin querer mal. It's okay. Y todo el mundo ama el primer versículo. Everyone loves this first Porque hay verse mucha gente que dice amar a Dios, because so many people say they love God, pero no le sirven a but they Dios. don't serve God. Hay una diferencia There's a difference entre amar a Dios. between loving God. ¿Cuánta gente ha venido donde mí? No, si yo sé que es Dios. How many people come to me, oh, I know God. Yo hablo con él de vez en I cuando. speak to him once in a while. Y bien, yo lo amo. And yeah, and I love him. Pues ellos toman esta palabra para ellos. So they take this word for them. Pero esta palabra de verdad es para ellos. But is this word really for them? Escuchen. Listen. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And we know that God, okay. And we know that God causes all things to work together for the good of those who love God, to those who were called accordingly to his plan and purpose. Porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed into the image of his Son. Y a los que predestinó, a esos también los llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. So that he would be the firstborn among many believers. And those whom he predestined, he also called. And those who he called, he also justified. And those who he justified, he also glorified. Aleluya, aleluya. Yo creo que esta palabra es para mi vida. I think this word is for my life. Si usted cree que esta palabra es para su vida, If you believe that this word is for denle your la life, gracia al Señor. give thanks to God Porque Él nos ha llamado. because he has called us Nosotros hemos aceptado. and we have accepted. Entonces esta palabra es para nuestras vidas. And so this word now is for Y Él us in our cumplirá lives. su And he propósito. will fulfill his purpose in us. Porque aquí habla, Because here it speaks, y esto a mí me llenó el and corazón, this filled my heart, cuando dije que seremos primogénitos entre muchos hermanos. where it says that we will be the firstborn of many brethren. Ese que está diciendo, sí, yo sé, yo amo a And the Dios, other one who says that, yeah, I love God, pero él tiene muchos hermanos. but does he have a lot of brethren? La palabra dice The word of God says la importancia de congregarnos the importance of congregating, y el tener muchos hermanos. to have a lot of brethren. Perdonen los que sí tienen hermanos. Forgive me for those who do have brothers. Yo no tuve hermanos de sangre. I have no blood brothers. or Yo soy sisters. hija única. I am an only child. Y qué lindo cuando yo puedo decir, And how beautiful it is mi hermana Rosa, when I can say my sister Rosa, my sister Nina, my sister Nina, my sister Jessica. my sister Jessica, mi hermanas. It feels so good. Se siente muy bien. Que es no porque lo quiero decir, That I'm not just saying it because I want to say it. es porque Dios lo predestinó I'm saying it because God predestined this para mí for me y para ti. and for you. Hay veces que me dice, es verdad, a veces la familia de la fe a veces está ahí más para mí que mi propia familia. Yeah, it's true. Sometimes my faith family is Porque for estamos- me more than my own family. Porque nos aferramos y abrazamos la misma fe. Because we embrace the same faith. Y por eso nos llamamos familia de And la fe. this is why we are called the family of faith. Hallelujah. Yo quisiera que los que estamos aquí, los que están en las redes sociales, I would love for those who are here and those who are in social media
Hagan esta oración conmigo. to do this prayer with me. Si usted puede cerrar sus ojos y solamente repetir. If you can close your eyes and just simply repeat. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque nosotros fuimos predestinados, because we were predestined, porque tú nos llamaste, because you called us, porque tú nos justificaste because you justified us, y porque seremos glorificados por tu gracia. and because we will be glorified because of your grace. Sabemos que tus promesas están sobre nuestras vidas. We know that your promises are over our lives. Y no importa las aflicciones And no matter the que affliction podamos pasar en este tiempo, that we may go through in en this esta time, tierra, in this earth, tú estás con you nosotros are with us. y tú cumples, And you fulfill, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, because you are not a man to lie. porque tu palabra es verdadera, Because your word is true. porque tu palabra es eficaz. Because your word edifies. Y sabemos, Señor, And we know, Lord, que tus planes that your plans son para bien, are for good. porque nosotros te amamos. Because we love you. Te bendecimos. We bless you. Te pedimos fuerzas. We ask for Te strength. pedimos, Señor, humildad We ask for humbleness. para poder amar To al be que able nos hiere. to love those who hurt us. Bendecir Bless a aquel que nos ha tratado mal. those who have treated us wrong. Y poder servir And be able to serve como Jesús sirvió, as Jesus served, para que ellos lo puedan ver a Él so that they can see him en nosotros. in us. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. Y en este momento me despido de las redes sociales. At this hour, we will say bye to social media. Si hay alguien If there is mirándonos anyone looking at us, que no conoce a Cristo, watching us, and does not know Christ, que no ha hecho la confesión de fe who has not made the confession of Christ, para ser parte de esta hermosa familia de la fe to be a part of this great family of the faith y seguidor de Jesucristo, and a follower of Christ Jesus, solamente abra su boca just simply open your mouth y dígale al Señor and tell the Lord que usted está dispuesto, that you are willing, que su corazón está abierto that your heart is open para recibirlo. to receive him, Y pídale and ask him que escriba su nombre en el libro de la to vida write your name in the book of life y que lo ayude and to help you a caminar en nuevos pasos to walk in this new path para llegar a la presencia suya. to reach his presence. En el nombre de In Jesús. the name of Les Jesus. bendecimos hasta la We próxima bless you semana. up to Si next necesita week. oración, If you need si prayer, necesita que hablemos con usted, if you no need us, importa en qué parte del mundo usted esté, doesn't matter where you're at, escríbanos por mensaje. please write to us through Messenger. Les amamos. We love you.